Muy buenas tardes, les doy la bienvenida. Estamos acá reunidos y es un momento muy especial porque estamos celebrando el 50 aniversario de la Revista de Relaciones Internacionales. Y de hecho, todas estas mesas y también que se van a quedar en internet y van a estar para la posteridad, es eso, realmente una celebración, es entender cómo es que ha sido la importancia de la revista, qué impacto ha tenido y también qué otras áreas de oportunidad tiene para los próximos años. Y bueno, particularmente para esta mesa que es de Economía Internacional, tenemos a la doctora Mariana Aparicio Ramírez, aquí a mi lado, tenemos a la maestra Valeria Olvera Alvarado, al maestro Omar Quirós, que se nos unirá en un momento más adelante, y también al doctor José Ignacio Martínez. Para poder comenzar, vamos a tener algunas cuantas preguntas que vamos a ir realizando, pero es muy importante señalar que cada uno de nuestros ponentes son expertos exactamente en el área de economía, específicamente economía internacional. Y pues bueno, vamos a dar inicio. La dinámica va a ser la siguiente, como son 3 preguntas, vamos a tener 5 minutos para poder responder a ellas de la manera más puntual, igual también haciendo una reflexión de ciertos elementos de cómo es que ha influido la revista. Para comenzar, vamos a dar inicio con la doctora Mariana Aparicio, así que les voy a comentar la pregunta y después voy a proceder a presentar cada uno de ellos. La pregunta que tenemos en un inicio es: ¿cómo ha influido la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM en el desarrollo de la investigación y la docencia respecto al eje temático de economía internacional? Para ahora comenzar con la doctora Mariana Aparicio, me permito presentarla. Ella es doctora en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, con la tesis Efectos en Política Exterior de los Acuerdos de Libre Comercio de Estados Unidos con América Latina. También es maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana, con la tesis América Latina y Estados Unidos ante la problemática de integración, algunos aspectos derivados del ALCA, y también es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es coordinadora académica del Observatorio Binacional México-Estados Unidos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También coordina el grupo de trabajo Estudios sobre Estados Unidos, está en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y es miembro del Consejo Académico Departamento de Estudios Internacionales. Como sus líneas de investigación se encuentran consecuencias políticas del comercio internacional asimétrico, integración económica regional en América Latina, política comercial de Estados Unidos, relaciones Estados Unidos-América Latina, diplomacia económica de China, relaciones China-América Latina y metodología mixta en relaciones internacionales. Y bueno, sin más, le damos espacio. Hola, sí, allá, perdón. Yo me acostumbré a los otros micrófonos, perdón. Bueno, muchísimas gracias, Jair, por tu moderación y por la presentación. Yo iba a hacer algo disruptivo. En realidad yo armé todo un andamiaje, ¿no?, de reflexión. Entonces, ahora dijeron que son 3 preguntas, entonces vamos ya a partir un poco. Pero bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar con nosotros en hora de alimentación. Les agradezco mucho que mantengan sus panzas sin alimentar. Y bueno, saludo a las y los colegas que comparto la mesa. Y mi especial reconocimiento a todas aquellas directoras y directores que desde la década del 70 han llevado a buen puerto durante estos 50 años las revistas, que como un proyecto editorial, lo sabrán todos aquellos que de alguna u otra forma han colaborado en un proyecto de esta naturaleza, es de suma complejidad en cada uno de sus componentes, ¿no? Desde la realización y la idea germinal hacia cuál es digamos, el objetivo en términos editoriales y la estructura. Pasamos por revistas en papel, ahora a un híbrido entre en papel y digitales, a propiamente revistas que solamente tienen su componente digital. Cada uno de ellos tiene su complejidad y también el avance en términos de editoriales a nivel internacional con las indexaciones y todo lo que ello implica. Entonces, por lo cual
Felicito también a los últimos 2 directores que justo estuvieron en pandemia, a la doctora Ileana Cid Capetillo y al doctor Tomás Milton Muñoz Bravo por la complejidad y todo lo que esto implicó. También agradezco a la coordinadora de este evento y actual directora de la revista, la doctora Virginia Valdivia Caballero, por su amable invitación para celebrar la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM y reflexionar sobre cómo la economía internacional y la economía política internacional, y aquí yo voy a meter, ¿no?, mi subdisciplina, ha sido un objeto de análisis de los artículos de la revista, al igual que la evolución de nuestra carrera como internacionalistas. Pues justo yo había desarrollado más la pregunta 3, ¿no? Pero para una línea editorial, y creo que esto es muy importante a ustedes que son estudiantes, ¿no?, y que todavía no han publicado o están pensando en publicar, estudiantes de licenciatura, pero también estudiantes de posgrado, una cuestión muy importante cuando se elige a qué revista va a enviar uno su artículo, tiene que ver con la línea editorial de la revista. ¿Por qué es tan importante? Porque justo en los criterios editoriales o en la línea editorial nos podemos identificar hacia no solamente las perspectivas o los temas a los cuales se adscribe la revista, sino también podemos identificar el tipo de método y el tipo de teoría que prevalece, ¿no? En este caso, y cito textual, la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM tiene por objetivo abordar temas propios de la realidad internacional, entre los que se encuentran la política internacional, la política exterior de México, estudios regionales, derecho internacional, cooperación internacional, desarrollo humano, economía internacional y comercio exterior, entre otros, ¿no? Justo tiene que ver estos 2 últimos lo que aquí nos convoca. No sé, Jair, ¿puedo hacer toda mi reflexión o solamente pregunta 1? Me parece que sería oportuno, si ya tiene su reflexión, que la realice. Va. Y lo vamos haciendo así. Merci beaucoup. Ok, porque yo justo lo que hice, y eso es una tal vez de formación o no, es que a preguntas disparadoras uno reflexiona y volca su análisis. La liberalización de la economía internacional de la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha, aún con todas sus contradicciones, ha potenciado los efectos en la política económica, así como el manejo y la trayectoria de la política exterior de los países. El objeto central de la economía internacional en general y de la economía política internacional en particular es el estudio justo de los nexos entre política y economía, entre el Estado y el mercado en sus diversas perspectivas teóricas. En este sentido, los estudios de relaciones internacionales y de economía política internacional consideran una diversidad de temas como objeto de análisis. Por ejemplo, cómo los estados utilizan instrumentos económicos para conseguir objetivos políticos tanto a nivel interno como a nivel internacional. Esto es, el vínculo entre una estrategia de proyecto de desarrollo económico y un instrumento político para influir en el balance de poder al crear y consolidar alianzas que tienden a afectar las estructuras políticas y económicas internacionales. Me gustaría decirles que justo la economía política internacional, que tiene como sustento la teoría de relaciones internacionales, como subdisciplina justo nace en el año o en la década en que se funda la revista de Relaciones Internacionales, que es en la década del 70. Pero parte de los primeros esbozos del estudio de la economía política internacional en tanto subdisciplina proviene precisamente de la economía internacional, ¿no? Son los economistas que a inicios a mediados del 19 y principios del 20 son los que van analizando aquellos temas que después se decantarían en la economía política internacional. Entonces, en efecto, conocer la naturaleza de EPI y de relaciones internacionales para la comprensión de nuestro desarrollo histórico dentro del sistema internacional desde mediados del 20 hasta nuestros días, podemos identificar, ¿no?, esta relación latente entre Estado y mercado y cómo se interconectan en áreas específicas como el comercio, las finanzas y el desarrollo. Así, la forma de observar al mundo bajo los distintos lentes teóricos permite analizar la realidad económica internacional a partir de los principales enfoques teóricos de la economía política internacional, como los problemas más relevantes del sistema internacional, incluidas las instituciones financieras internacionales, las relaciones monetarias internacionales, la deuda externa, la pobreza, la brecha entre países ricos y pobres, los conflictos comerciales, las crisis económicas, los procesos de integración regional, los retos de la seguridad
seguridad energética a nivel internacional, el auge de nacionalismo y proteccionismo, los efectos políticos y económicos de la migración en las sociedades receptoras y de destino, la emergencia de nuevas configuraciones de movimientos sociales y la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones a nivel económico internacional, por mencionar algunos. Si se dan cuenta, hay muchos de los aspectos que tanto la relación entre Estado y mercado están en constante fricción y que son parte, ¿no?, del objeto de estudio. Entonces, una cantidad importante de autores clave en la teoría de relaciones internacionales son igual de relevantes para economía política internacional. Ejemplo de ellos, la producción académica de Robert Keohane, Joseph Nye, Peter Kagenstein, Stephen Krasner, Robert Cox, solo por mencionar algunos, ¿no? Entonces, consistentemente hay distintos argumentos, ¿no?, que vinculan a la economía internacional y a la EPI, por lo cual es imprescindible para que un estudiante como ustedes, ¿no?, en relaciones internacionales, tanto público y general y especializado, comprenda el mundo globalizado, las crisis que tiene inherente en estos y los retos que presenta la relación política y económica a nivel internacional, con una multiplicidad de actores que influyen en la conformación de agendas cada vez más complejas, diversificadas, y las instrumentaciones de políticas públicas, y que tiene su vertiente, por supuesto, en la economía. Tal como establece, ¿no?, el fundador, ¿no?, de Economía Política Internacional desde la perspectiva realista, Robert Gilpin, lo que interesa acá es comprender el funcionamiento del mercado y cómo el gobierno, como parte del Estado y otros actores no estatales, lo manipulan para obtener mayores ventajas. Entre estos otros actores hay diversos autores como Hall, ¿no?, que destacan el rol de los intereses como grupos de presión, empresas transnacionales, sindicatos y otras instituciones políticas como el Congreso y el Ejecutivo, y también el rol de las ideas. Entonces, se dan cuenta, la economía no solamente tiene que ver con creación y desviación de comercio o inversión, sino que hay una multiplicidad de actores que en esta interacción, ¿no?, podemos comprender el objeto de análisis, ¿no?, también cómo las organizaciones financieras económicas internacionales son relevantes para entender un mundo abierto al comercio y a las finanzas y su relación con los estados. También, ¿no?, podemos identificar en esta perspectiva la conformación de sistemas como Bretton Woods, pero otras no occidentales, y que parte de la reflexión, que forma parte de los estudios, de los artículos que están en la revista, el liderazgo de Estados Unidos, de la Unión Europea, pero también la crisis de hegemonía, ¿no?, el ascenso de China en el escenario económico internacional como un actor clave, y justo el liderazgo ante el vacío por parte de Estados Unidos en diversas latitudes, parte justo comprensión de la emergencia de otros mecanismos financieros no occidentales. El debate entre el multilateralismo y regionalismo, como la negociación en aquel entonces del Telecan, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las negociaciones de Brexit, la Unión Europea, la estrategia geoeconómica de la Franja y la Ruta de la Seda, entre otros, justo estos cambios, ¿no?, como la crisis igual de la OMC, son procesos que están vinculados claramente en los artículos que están en la revista de Relaciones Internacionales. En los 142 números hasta ahora publicados se puede constatar entonces la importancia de la economía internacional y de la economía política internacional. Hay una gama, ¿no?, y parte de la evolución de una propuesta editorial, las distintas secciones que la componen, y no es arbitrario per se. Eso tiene que ver con los fundadores de las revistas, qué es lo que buscaba proyectar. Y en la primera parte, en las primeras décadas de la revista, encontramos textos o secciones que van desde artículos, que son reflexiones teóricos, ¿no?, respecto al objeto de estudio, hasta la realidad económica internacional, como documentos que son la reproducción de aquellos temas vinculados a la economía internacional que tuvieron algún impacto, ¿no?, en la política exterior o en las relaciones internacionales, y una sección que se mantiene vigente hasta nuestros días y que es muy útil para hacer un análisis historiográfico, que es la cronología de política exterior de México. Justo en cada uno de los números, lo que hice fue revisar cada uno de los índices, en cada uno de ellos hay un artículo o dos vinculado a la economía internacional y a la economía política internacional. Por ejemplo, en la página web disponible para ustedes de acceso público abierto, que también ese es un asunto muy importante, el acceso al conocimiento no siempre es público, y eso creo que es muy importante reconocer a la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, es acceso público y gratuito. Podemos encontrar contribuciones como, por mencionar algunos, en 1973 el profesor Alfredo Romero escribía El mito de China, ¿no?
Rafael Steger, el Grupo Andino, si se dan cuenta, tenemos China, procesos de integración económica, también hay otros como aspectos de instituciones económicas internacionales, un texto en el 73 igual publicado por Villalobos sobre el Consejo Económico y Social de la ONU y la cooperación internacional, y otro texto de Jacobo Casillas, América Latina, los empresarios y la integración comercial, ¿no? Entonces, esta diversidad de estudios que hace la economía política internacional pues se ven claramente expresados en los diversos artículos que componen la revista. Siempre está presente la parte de economía política internacional y economía internacional para poder entender el mundo complejo que nos rodea. Recientemente, ¿no?, podemos identificar en la revista una evolución del trabajo editorial y las necesidades de divulgación del conocimiento. Se mantiene la sección de artículos, pero también se añade otras dos secciones que son muy importantes, no solamente para los académicos, sino para ustedes como estudiantes. Uno tiene que ver con las notas, que son reflexiones iniciales, es una producción académica no terminada, pero que permite el diálogo con otros académicos o con otros personas que quieran dialogar con nosotros. Y por último, este nuevo componente sobre reseñas, donde no son reseñas críticas que nos dicen cuáles son las últimas publicaciones respecto a los estudios de relaciones internacionales, y es una muy buena forma de conocer qué es lo nuevo, ¿no?, cuál es el trending topic de las publicaciones, de los libros, y tenemos una muy breve descripción y por lo tanto esto nos permite identificar si nos interesa o no. Se mantiene la cronología de política exterior de México, por lo cual es una base de datos re interesante porque puede ser un insumo muy importante para identificar aquellos aspectos dentro de la política exterior de México vinculados con lo económico para hacer justo un análisis historiográfico de cómo ha ido evolucionando. Ahí tienen entonces una materia prima, ¿no?, que se produce y reproduce desde la revista de Relaciones Internacionales, que me parece es una parte específica de valor agregado que provee la revista para sus lectores. Entonces, de nuevo, creo que acá hay un insumos necesarios para un internacionalista en cualquier etapa de su proceso formativo y de consulta, tanto intelectual, ¿no?, como aquellos que se quieren conocer un poco más de los temas. En lo reciente, ¿no?, en los últimos números, encontramos, por ejemplo, en esta multiplicidad de temas, en un texto de Raúl Ornelas, ¿no?, El nervio de la guerra, panorama del gasto militar, otro texto de Trabanco y Carrillo Piña, el papel de la inteligencia estratégica en el marco del creciente vínculo entre geopolítica y finanzas globales, ¿no? Otro texto muy interesante sobre biocomercio y servicios ambientales, una aproximación a la realidad ecuatoriana. Son los últimos números, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero provocarles es que economía, de nuevo, no solamente es comercio per se, sino justo la economía política internacional, lo que nos permite es no solamente desarrollar EPIs desde distintas regiones, la asiática, la africana, ¿no?, la latinoamericana, problemas para el desarrollo, sí acuerdos comerciales, pero también otros temas muy interesantes como economía política internacional feminista, economía política internacional queer, ¿no?, como el comercio queer puede tener un impacto en los números, ¿no?, de económicos o de crecimiento económico de países, la economía de medio ambiente, ¿no?, o EPI medioambiental, entre otras. Entonces, digamos, en sus 142 números, que no es un asunto menor, lo digo en serio, tener vigente con vida una propuesta editorial por tantos años, por 50 años, implica un esfuerzo de diversas y diversos colegas, ¿no?, donde han reunido académicos y académicas no solamente del Centro de Relaciones Internacionales, ¿no?, que de hecho también ustedes podrían realizar una historiografía de las grandes mentes que han dictado clase en las aulas y que han, ¿no?, publicado en esta revista. No voy a mencionar alguno porque no quiero hacer alusión solo a alguno de ellos y evitar una grave omisión. Pero también, ¿no?, podemos identificar la propuesta de diversos autores en instituciones nacionales y extranjeras, por lo cual la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM es, al día de hoy, una de las publicaciones con mayor tradición en América Latina para la consulta de artículos vinculados justo al análisis de relaciones internacionales. Yo terminaría diciendo larga vida a la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo dejo que aplaudan porque de verdad
es una muy buena doctora y eso hay que reconocerlo. También para que ustedes tengan un poquito de conocimiento y ya también cambiando en este esquema un poco la dinámica y que tengan mayor apertura a nuestros ponentes para hablar de los diversos temas que también traen y presentan, les cuento algunas de las preguntas también que se tomaron en consideración para esta mesa. Como si fuera necesario mencionar alguna contribución, artículo o número imprescindible de la revista en el área de economía internacional, ¿cuál sería? ¿Cuál ha sido la evolución del área economía internacional en la carrera y los temas abordados en la revista en estos 50 años? Que es justamente un poquito más a lo que hacía alusión la doctora Mariana, exactamente ese punto. Y también está ahora la gran parte de estos números de manera digital. Esta también es una invitación a que lo puedan revisar. En los celulares también se puede leer, pueden descargar los artículos. Podemos comenzar también por esa pequeña parte. Y bueno, dando un poquito de cauce y siguiendo también con este panel, tenemos a la maestra Valeria Olvera Alvarado. Ella es doctorante de Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es una maestra con excelencia académica en Administración de Negocios Internacionales por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, licenciada con mención honorífica en Relaciones Internacionales por nuestra facultad. Actualmente es profesora de asignatura en la UNAM y también en la Universidad Iberoamericana. Es líder del proyecto de planeación estratégica y gestión de proyectos de Agencia por México. Realiza dos voluntariados para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad y a la alfabetización de los niños. Es coordinadora del Departamento de Apoyo del Seminario de Relaciones Internacionales del PAPIT, Paz y Seguridad y Desarrollo. También se desempeña como investigadora externa en el Colegio de México. Es miembro del proyecto PAPIME, la enseñanza de los negocios internacionales en el marco del capitalismo informacional. Ella también ha trabajado en el proyecto PAPIME, elaboración de materiales de métodos estadísticos, matemáticos y económicos para mejorar la enseñanza en las asignaturas Economía, Política Internacional, Economía Internacional, Finanzas Internacionales, Negocios Internacionales y Comercio Exterior de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación, también para que lo tengan en consideración, es justamente Economía Internacional, Política Internacional, Comercio Internacional, Negocios Internacionales, Turismo Internacional y Organizaciones Internacionales. Sin más, también te cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, primero me gustaría decir que estoy muy contenta por estar aquí al lado de grandes figuras de la economía internacional, grandes inspiraciones para que yo esté aquí, como lo es el doctor José Ignacio Martínez y la doctora Mariana Aparicio. Y bueno, también estar al lado de mi querido amigo Omar Quirós siempre es una grata fortuna. No sé cómo se hizo posible esto, doctora Virginia Valdivia, pero el reunirnos aquí a los cuatro y con además el licenciado Jair, que siempre es tan amable y tan acertado con los conocimientos, creo que también es una forma de celebrar, empezar con esta celebración, que no solo va a ser hoy, también va a ser mañana. Entonces, muchísimas gracias por convocarnos, de verdad que esta parte de la revista de Relaciones Internacionales, desde que yo estaba en la licenciatura me parecía crucial y por eso quise traer diferentes tomos, no solo porque les voy a decir cuáles considero que son más importantes, sino cuáles han sido emblemáticos para mi vida como internacionalista, como docente, como investigadora. Y justo el ver los cambios, porque ahora bajo la dirección de la doctora Virginia Valdivia, considero que hay mucha apertura hacia estos diferentes tópicos que ya hablaba la doctora Mariana Aparicio, es decir, sí tenemos comercio exterior, sí tenemos política exterior, pero también esto va evolucionando conforme a los temas que son de interés para ustedes y que son necesarios para la carrera de Relaciones Internacionales. Y eso me parece muy, muy interesante de este último número. Además, hay que aplaudir también a Alma Iglesias, que ha estado también en la edición, a Maricruz Amador, que también hace un espléndido trabajo, y creo que sin estas mujeres realmente no podríamos celebrar estos 50 años tan cabalmente, pero también, como ya lo mencionaba la doctora Mariana Aparicio, sin
personas que estuvieron con anticipación en la dirección. Aquí agradecerle muchísimo al doctor Tomás Milton Muñoz Bravo, que también estuvo varios años dedicándose a que la revista tuviera una transformación, no solo en cuanto al diseño, sino también las presentaciones y las diferentes ponencias que en ellas se armaban. Y bueno, ni qué decir de mi queridísima doctora Eliana Cid Capetillo, que estuvo muchísimos años y seguramente algunas de ustedes ya han tomado clases con estos magníficos profesores que están muy interesados sobre todo en la comunidad estudiantil y en que tengan lo mejor de lo mejor, para que no les vengan a decir de Foreign Affairs, porque sí es claro, importante, pero también desde nuestra facultad se está haciendo algo muy, muy relevante. Ahora sí, la verdad yo tengo que confesar que no traigo algo tan preparado como la doctora Mariana Aparicio, me puso la vara muy alta, y tampoco como el doctor José Ignacio, que ya vi que trae una cosa muy espléndida para ustedes como siempre, y bueno, mi querido Omar siempre tiene un discurso alentador y siempre quisiera el reconocer y saber cómo es que hace tan bellos discursos para ustedes, pero sí quiero ir contestando las preguntas con base a lo que ha mencionado el licenciado Jair, porque cuando yo estaba ahí del otro lado, me hubiera gustado que hubiera habido una conferencia dedicada a la revista. La verdad es que me hubiera encantado tener todos los números, los 142 números, y sí es una ganancia que ahora ya podamos revisarlos desde la página de la facultad, pero también ya tiene un enlace propio la revista. Entonces esto es increíble y otra vez felicitar a la dirección de esta revista. Segundo punto, también el día de hoy quería hablar sobre la economía internacional porque sí hay temas de gran trascendencia. ¿Se dieron cuenta del cambio tan grande que hubo tras la pandemia? Sí, ¿no? Yo creo que todos estamos en el mismo canal sobre las grandes transformaciones, los avatares, los desafíos, las oportunidades que nos trajo la pandemia. Y también yo creo que desde antes podíamos hablar del 2008 al 2018 de una década que es súper importante para la economía internacional, porque empezamos a hablar de la depresión, sí, de Estados Unidos, que mientras Estados Unidos le daba neumonía, México pues le daba una, yo creo que casi ya estábamos ahí en el paro cardíaco, ¿no? Y normalmente pues Estados Unidos solo le da gripita, pero a nosotros sí nos dejan embaucados por varios años. Y ahorita me van a decir, oye Valeria, pero he estado escuchando en las noticias que el tipo de cambio es favorable, entonces ya no dependemos tanto de Estados Unidos. Bueno, no se vayan nada más con algunas cifras, es bien importante para eso la conjugación que se hace en la revista de Relaciones Internacionales. Por eso es que no nada más se habla de derecho, o que no nada más se habla de teorías, o que no nada más se habla de política exterior. Se conjugan todos los temas, se hace de manera transversal e integral para que podamos entender el contexto, para que podamos saber cuáles son las teorías con las que podemos estudiar estos temas y para que podamos analizarlos con mayor detalle. Entonces, si hacemos un recuento de lo que ha ocurrido en la última década y sobre todo en los últimos años, nos damos cuenta que, el tipo de cambio es favorable, pero no por eso quiere decir que nos alcanza para comprar más. Si ustedes han ido al supermercado, se darán cuenta que el huevo, la tortilla, elementos necesarios para la vida y que comemos normalmente, están aumentando su precio. Y eso se debe a la inflación, a la enorme inflación existente en México. Entonces, una cosa no quiere decir que va a mejorar la otra. Y de esto hablan muchos artículos que teníamos desde antes. ¿Con esto qué quiero decir? Que además de todo, la revista es crítica, pero además está adelantada a su época. No sé cómo le hacen las directoras para adelantarse con los artículos, porque pareciera que en ellos se encierra una verdad que va a suceder y que a lo mejor en ese momento ya tenía resultados, pero que ahorita estamos viendo la emergencia de esos resultados. Entonces, a mí me parece formidable. Sobre la parte de economía internacional específicamente, hay que recalcar que en todos los números por lo menos hay un artículo
que habla de economía internacional, en todos. Y a lo mejor ustedes me van a decir, pero no dice textualmente comercio exterior. Y yo les voy a decir, bueno, ya la doctora Mariana habló muy bien de esto, y es que también la parte de cooperación internacional, la cuestión de la securitización, tiene mucho que ver, por ejemplo, con la economía de guerra. Entonces, no tiene que decir la palabra economía para que entre sus líneas leamos que es algo de economía. Y ahora bien, ¿por qué traje tantas revistas, van a decir? Pues porque me gustan mucho las revistas de relaciones internacionales, tengo más en casa, pero esta fue la primera que adquirí cuando estaba en la licenciatura, es del 2009, y la verdad es que es de mis favoritas porque de aquí ocupé 2 artículos para hacer mi tesis de licenciatura. Y también porque la retomé para la maestría, para mi proyecto, así que la quiero con todo mi corazón, 2009, vean qué bonitas portadas además de todo. Otra que no sé, traje porque dije, creo que es bien importante, la del 2011. La del 2011, no solo por quienes escriben, que como ya lo decía la doctora Mariana Aparicio, considero que son personas que normalmente podemos a lo mejor ubicar aquí en la facultad, pero que son de difícil acceso por sus agendas, por sus tiempos. Entonces, que de pronto los podamos leer y que digamos, yo tuve clases con él, es algo maravilloso a mi parecer. Entonces, aquí de pronto el ver la política global en el capitalismo informacional y hacer la discusión si estamos realmente en un capitalismo informacional o si ya estamos hablando de un capitalismo cognitivo, si es lo mismo, si va más adelantado, me puso a pensar mucho. Y esto era 2011, o sea, 2011. Estábamos hablando de 10 años después de las Torres Gemelas, estábamos hablando de pues ya un cambio en las agendas internacionales generales, de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, escribe el doctor José Luis Orozco, que en paz descanse, y que fue un grande en la parte de Europa, de Estados Unidos sobre todo, pero no nada más en regiones. Yo creo que la parte teórica, muchas de las teorías, como mencionaba la doctora Mariana, no serían entendidas sin el doctor Orozco, que en paz descanse, y que creo que a muchos que tuvimos el gusto de tomar clases con él, nos llenó bastante el poder tener esto. Ya de las últimas, 2016, también me quedé pensando así como, wow. Y aquí está la formación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y los tratados de comercio como estrategia de política exterior en Venezuela. Y hay una chica que está trabajando conmigo en el seminario que va a hacer una propuesta para nuestras cuartas mesas estudiantiles sobre esto. Y entonces yo le dije, yo conozco un texto donde puedes inspirarte, porque esto de verdad nunca pasa de moda. Entonces cuando lo leyó dijo, pero de eso quería hablar. Y yo, ya ves, te dije que no pasaba de moda, 2016 y en 2023 lo podemos retomar y va a salir en su investigación que está realizando. Así que ojalá pues también puedan hojear no solo los actuales, sino también los anteriores números. También 2019, no sé qué estaban haciendo en el 2019, pónganse a pensar, 2019, ¿qué estábamos haciendo? Pero en este 2019, por lo menos aquí encuentro artículos de personas que obviamente conozco, por ejemplo, Erika Aguilar, que ya es doctorante y que también muy pronto creo que va a tener esta parte de su doctorado, justo el director, Tomás Milton Muñoz Bravo, pero también, además de esta hermosa cronología de política exterior en la cual ha actuado bastante Maricruz en los últimos años, al igual que nuestra queridísima maestra Selene Romero y el maestro Samuel Sosa, podemos ver a otras personas que yo en la vida, si no es por la revista de Relaciones Internacionales, tendría conocimiento. Por lo tanto, puedo decir que estos números de la revista de Relaciones Internacionales, a pesar de que aquí estoy, o sea, solo en estos 4 tomos, estoy hablando de 10 años de distancia, están retomando temas que van trascendiendo desde mercados emergentes, las cuestiones de qué está sucediendo con los diferentes tratados de libre comercio, por qué es importante la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la transformación en el TEMEC, cuáles son los cambios, cuáles son los ajustes, hacia dónde vamos. Y
no tengo el 142, pero sí tengo uno antes, que es el 141, y aquí de verdad lo presumo, porque este 141, la verdad es que a mí me llenó bastante, porque habla sobre cuestiones del papel de la inteligencia estratégica en el marco de la creciente relación entre geopolítica y finanzas globales. ¿Se dan cuenta que ya estamos yendo hacia la cuestión de geopolítica crítica, hacia la parte de inteligencia artificial, temas que antes se consideraban innovadores, pero que mucha gente le tenía miedo? Aquí en la revista de Relaciones Internacionales, la verdad es que todo el mundo ha podido escribir sobre lo que considera pertinente, y les digo que está adelantada a su época, porque realmente desde hace tiempo ya se veían temas muy similares, pero que ahora sí podemos nombrar y que podemos visibilizar tal y como son. Sobre la última pregunta, porque yo sé que también no tengo todo el tiempo, aunque me encantaría seguir hablando de la maravillosa revista de Relaciones Internacionales. Por cierto, les voy a contar nada más el chismecito de ayer, en lo que estaba pensando qué decir sobre esto. Estaba viendo que en Mercado Libre tenemos la venta también de la revista de Relaciones Internacionales para otros países. Está buenísimo porque está llegando, ¿saben a dónde? Está llegando a Argentina, a Chile, que son los países que más están interesados en tratar de emular algo de lo que ha hecho México para bajar, por ejemplo, la inflación, o para también tener ciertos tratados. Así que yo digo, wow, qué increíble que estén llegando a estos sitios. Y Mercado Libre es una de las plataformas, pero también estaba viendo que en Amazon ya también están vendiendo la revista. Entonces, no solo se está quedando en nuestra facultad, está llegando a diversos países, y creo que nos debemos de sentir muy honrados y muy gustosos, y que esto nos demuestre que cuando ustedes ya terminen, pueden escribir en esta valiosa revista de Relaciones Internacionales. Creo que es una gran aportación. Creo que los temas abordados en esta revista desde hace 50 años realmente no solo han cumplido con las expectativas, sino que las han superado, y esto ha sido por la visión que se ha tenido desde un inicio cuando se creó, que es que ustedes van a transformar también parte de la realidad, y por eso hay que darles lo último, lo que está en boga, lo que se está platicando día a día, lo que no se pudo decir en el salón y que ahora lo queremos ampliar, todo aquello que considerábamos pertinente, pero que no teníamos el espacio donde incorporarlo, porque la revista de verdad que no intenta callarnos, sino más bien darnos voz. Y eso es lo que también creo que deben de quedarse ustedes, para que próximamente tengamos internacionalistas, no solo que nos representen en el exterior, sino también a nivel nacional, pero también local, es decir, aquí en la facultad, que regresen a través de estos medios y que puedan exponernos sus distintas realidades. Y mientras, que ustedes no se pierdan la oportunidad de tener estos libros maravillosos, porque, bueno, yo sé que el nombre es revista, pero si ustedes se dan cuenta del grosor de esto, se pueden dar cuenta que en realidad son libros lo que se está haciendo en compilación, y que tenemos la frescura, ideas innovadoras, conjugadas con expertise de grandes pensadores, teóricos, teóricas, autores, autoras, que han dedicado toda su vida. Y aquí sí me gustaría decir, porque pues, en una de las preguntas decía que cuáles eran los mejores textos, que por lo menos dos del doctor José Ignacio Martínez también me sirvieron muchísimo para mi tesis que hice para la maestría, mi pequeña tesis, y también hay unas que considero elementales, donde escribieron personas de otro origen como Wei Xianjing, también Rebeca Rodríguez Minor, Manuel de Jesús Rochapino. Y esto lo podemos ver desde los primeros espacios, es decir, en los números 68, 80, 94, 120, etcétera, etcétera. Pero también hablar de una escuela mexicana
en la que se entiendan los negocios, en la que se entienda la economía, y para eso creo que es clave el ver y Jorge Escudero y Jorge Basabe, al igual que algunas aportaciones que hace el propio coordinador de nuestra carrera, Fausto Quintana Solórzano, junto con Genaro Beristain, y muchas otras personas, que la verdad es que no acabaría con los nombres. Aquí anoté más de 50 artículos que me parecían muy relevantes si les gusta el tema de economía internacional. Si les agrada, con mucho gusto se las comparto, pero para no quitar el tiempo a mis colegas, que estoy muy contenta de tenerlos aquí a mi lado el día de hoy, quisiera nada más terminar con esta reflexión de que en sus más de 141, ahora estamos hablando de 142 números, en sus 50 años de existencia, ha reunido esta revista a diferentes académicos, académicas, pero también a diferentes instituciones nacionales e internacionales, consiguiendo pues este trofeo, este gusto por escribir y por leer, porque ha sido consultada en más de 50 lugares diferentes, y yo creo que si la pusiéramos en inglés tendríamos todavía mayor audiencia. Ahí hay que votar porque se ponga también en inglés, pero creo que hemos hecho algo espectacular, y creo que esto también dice por qué es la que tiene mayor tradición en América Latina. Cuando estaba haciendo mi servicio social, y con esto termino, en el Departamento General de Direcciones de las Bibliotecas de la UNAM, me di cuenta de algo bien importante. Las revistas de América Latina hay de diferentes países, pero hay muy pocas de México, y las que hay de México casi no se dedican a hablar sobre relaciones internacionales de manera holística, se dedican parcialmente solo a una de nuestras áreas. Entonces, de pronto toparme en esta Dirección General de Bibliotecas con lo que es la revista de Relaciones Internacionales, para mí significó el decir orgullosamente egresada de políticas o orgullosamente polacas, ya saben. Creo que es bien importante el recordar de dónde venimos, hacia dónde vamos, y siempre tener la mirada en lo que está sucediendo y va a suceder. Así que espero que puedan consultarla, que puedan seguir disfrutándola por muchos años más, porque esta celebración no se acaba aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Valeria. Y bueno, como ustedes se darán cuenta, de verdad es bastante interesante. Es una súper recomendación e insistencia. Chequenlo. Las revistas. También tenemos con nosotros al maestro Omar Irán Quiroz Morales. También para contarles un poquito de él. Él es maestro en estudios en Relaciones Internacionales, tiene un posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, licenciado en Relaciones Internacionales por la facultad. Su tesis de maestría es sobre la representación del soft power estadounidense a través de la cultura popular, Madonna y la exportación del americanismo. También actualmente está doctorando en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la UNAM, donde realizó una investigación doctoral sobre Game of Thrones. Se ha desempeñado como asistente de investigación en el Colegio de México, ha colaborado como parte del equipo editorial en la sección Novedades Editoriales de la revista Foro Internacional del Centro de Estudios Internacionales. También colaboró como asesor político para la Fundación Lázaro Cárdenas del Río y se ha desempeñado como asesor legislativo en la Cámara de Diputados en temas de igualdad de género, transparencia y anticorrupción, recursos hidráulicos, medio ambiente y derechos humanos. Sus líneas de investigación son estudios culturales aplicados a las relaciones internacionales, cultura, ideología y poder, cultura popular estadounidense, hegemonía, cultura estadounidense, geocultura y diplomacia cultural. Y sin más, le cedemos también el micrófono. Muchas gracias, Yair. Buenas tardes a todas, a todos. Agradezco mucho la invitación a la doctora Virginia. También, bueno, estoy encantado de estar esta tarde con la doctora Mariana Aparicio y el que en algún momento fuera mi profesor, el doctor José Ignacio Martínez, y también pues mi querida amiga Vale.
también con Yair, que está haciendo la moderación de esta mesa. Y bueno, voy a intentar responder las preguntas que se nos hicieron llegar sobre pues, la importancia del área de economía internacional dentro de la revista de Relaciones Internacionales. En primer lugar, bueno, cuando se nos pregunta cómo ha influido la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM en el desarrollo de la investigación y la docencia respecto al eje temático de economía internacional, creo que aquí ya profundizó un poco la doctora Mariana Paricio. Si habláramos solamente de economía internacional, pues estaríamos centrados únicamente pues, en temáticas como es el comercio, las finanzas, pero dejaríamos de lado todos esos nuevos temas que involucran la parte de la relación que existe entre el mercado y el Estado, ¿no? O sea, la parte de la economía política internacional. Entonces, para enriquecer un poco esta pregunta, pues la revista como tal, con algunos de los artículos, como mis compañeras hace un momento lo mencionaron, la publicación ha abordado desde sus inicios diversos temas que se relacionan no únicamente con lo que nos interesa a nosotros, todos los ámbitos de las relaciones internacionales, sino específicamente con la economía internacional y también la economía política internacional. O sea, ese ha sido uno de los ejes temáticos base que se ha incluido dentro de la revista. Y creo que va muy acorde con esta perspectiva que tiene nuestra carrera de esta división por ejes temáticos y de especializaciones, donde economía internacional, derecho internacional, la parte de las teorías, etcétera, pues son como los ejes básicos de lo que nosotros estudiamos y están reflejados en los artículos y en la estructura de la propia revista. Entonces, creo que ahí ha sido muy importante la influencia que tiene la revista de nuestra facultad, sobre todo para la parte de la investigación, porque a través de ella se han logrado pues, difundir distintos avances o resultados de investigaciones bastante importantes en el ámbito económico. Es decir, así también ha servido para fomentar la discusión y el debate sobre ciertos temas relevantes, que muchas veces dejamos de lado o no estamos poniendo atención sobre algunos de ellos. Y en la revista se han rescatado diversas temáticas que pues ahí como se van dando un nuevo empujoncito para las mentes que quieren ir indagando en algunos de esos temas o enriqueciendo el campo de conocimiento de la economía internacional y la economía política internacional. Además también es importante para el campo de la investigación porque nuestra revista llega a publicar, publica artículos originales tanto de autores nacionales como internacionales de nuestra facultad, de otras facultades, de otras universidades, y eso es lo que la hace bastante rica, que también nosotros podemos tener distintos tipos de perspectivas. La revista, así en el eje de economía internacional, no se ha centrado, por ejemplo, si ustedes pueden revisar algunos de esos artículos, únicamente en un enfoque teórico. Es decir, pueden encontrar artículos desde la perspectiva neoliberal, pero también desde una perspectiva crítica, marxista, realista, etcétera. Que eso creo que enriquece bastante la línea sobre la cual ustedes pueden desarrollar investigación. También creo que es importante porque la revista, al ser la única de nuestra facultad y de nuestra carrera, pues llega a exponenciar bastante todo el conocimiento que se está desarrollando por nuestras y nuestros investigadores. Y al final, por ejemplo, también estos productos sirven para el insumo de investigación y para la parte de la docencia. Específicamente, por ejemplo, yo, siempre dejo artículos del doctor José Ignacio, tal vez porque pues, cuando fui su alumno siempre voy a tener pues, muy claro como todas esas explicaciones, cómo lo baseaba él en sus artículos para entender bastantes dinámicas. Hay uno muy interesante, por ejemplo, que él tiene sobre la relación México-China. Entonces, lo que nuestras y nuestros docentes están produciendo, pues también se puede convertir en insumo para nuestra docencia. Porque muchas veces, por ejemplo, en Economía Política Internacional, la clase se basa en el libro de Gilpin, en el libro de Robert Cohn, y están muy padres esos libros, también los utilizo, pero
cómo rescatamos lo que nuestras y nuestros docentes están realizando para nosotros. Y creo que el espacio que da la revista es algo bastante importante para todo eso. Entonces, aquí pues lo que quiero que ustedes vean de esta importancia en este eje temático es cómo ha ido abordando a lo largo del tiempo distintos temas como son la parte de la globalización, crisis financiera, integraciones regionales, pero también otro tipo de perspectivas, por ejemplo, la parte medioambiental, la parte de la economía feminista y algunas otras perspectivas que vienen desde América Latina, que normalmente desde la disciplina de economía política internacional o economía internacional, la perspectiva hegemónica no toma en cuenta, pero que aquí se están rescatando y que eso también puede abrir los horizontes de investigación para todas y todos ustedes. En la segunda pregunta, donde se nos hace el hincapié en señalar algunos artículos o números que nosotros podamos rescatar, bueno, pues en primer lugar creo que está, como ya les mencioné, pues los artículos que tiene el doctor José Ignacio, que bueno, yo creo que es parte fundamental, si no es que es el eje de economía y economía política internacional en nuestra facultad. Tenemos también, por ejemplo, de algunas grandes personalidades, como es Enrique Dussel. Tenemos artículos también de la doctora Sandra Canetti para la perspectiva del desarrollo, no solamente esta perspectiva de desarrollo entendido como crecimiento económico, sino desde la parte de desarrollo sostenible, desarrollo humano, etcétera. Tenemos también artículos de la doctora Alejandra Salas Porras, que también es alguien importante dentro del área de economía internacional dentro de nuestra facultad, y así existen una variedad de temáticas que abarcan, por ejemplo, desde las relaciones con China, las relaciones con Rusia, con los Estados Unidos, que pues estos ejes son importantes porque ahí ustedes van a poder ir encontrando para las personas que quisieran hacer tesis o algún otro tipo de investigación, algunos puntos importantes sobre los cuales pueden ir dirigiendo sus enfoques. Y en cuanto a la tercera pregunta que se nos hizo llegar sobre cuál ha sido la evolución del área de economía internacional en la carrera y los temas abordados en la revista en estos 50 años, creo que aquí es importante ir mencionando cómo la revista, yo lo que hice fue hacer un pequeño como análisis a partir de ciertas décadas. Cómo esos números que fueron publicados, por ejemplo, en la década de los 80, 90, etcétera, han ido abarcando o han ido englobando ciertos números o ciertos temas en general. Por ejemplo, en un primer momento, o sea, creo que esto es importante porque la revista ha entendido la coyuntura y ha también incluido a lo largo del tiempo pues todas esas problemáticas que a nosotros se nos han ido presentando y también que han ido permaneciendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, pues en los primeros números podemos encontrar temas relacionados con lo más duro de economía internacional, que son del comercio internacional, el sistema monetario internacional y, por ejemplo, la eliminación de barreras arancelarias. Posteriormente vamos a poder encontrar, sobre todo a finales de los 80, principios de los 90, pues artículos que van enfocados más al tema de la globalización y a la aparición también de nuevos actores internacionales, ¿no? Específicamente en este eje que es el de la economía internacional, pues también se va a ir enfocando en temas como son la inversión extranjera directa, la tecnología, transferencia de conocimientos y el surgimiento de nuevas economías o de economías emergentes dentro de Asia. Posteriormente, por ejemplo, ya entrados en la década de los 90 con la desaparición de la Unión Soviética, tenemos también ahí artículos que hablan un poco más sobre la consolidación de esta globalización y de este bloque, lo que era el bloque capitalista, y ahí se va enfocando más otra vez en temas como son la liberalización del comercio, la inversión, la privatización, desregulación y también la creación de bloques regionales de comercio.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas primeras décadas pues, son enfocados en esas coyunturas internacionales que caracterizaban el contexto del sistema internacional. Ya más adelante, entrada lo que es la década de los 90, vemos temas más, por así decirlo, novedosos. No podríamos decir que van apareciendo porque son problemáticas que siempre habían estado dentro de las relaciones internacionales, pero que habían sido opacadas por algún tipo de temáticas que también iban dirigidas desde cierto tipo de pensamiento, cierto tipo de enfoques académicos, etc. Entonces, por ejemplo, en la década de los 2000, ya vamos a ver la aparición de los temas que tienen que ver con nuevas tecnologías de la información. Por ejemplo, hay un artículo bastante interesante sobre sistemas complejos y comercio, ¿no? O sea, estas perspectivas teóricas que tanto insistía en su momento la doctora Graciela Arroyo Pichardo, como es la parte de la complejidad, se van a mezclar con temas como el comercio internacional. El comercio electrónico en específico es el que manejan dentro de este artículo. También cómo se va dirigiendo hacia la parte de la digitalización, la parte de todas estas mediaciones virtuales que ya no podemos dejar de lado, la propiedad intelectual, propiedad de datos y ciberseguridad. Entonces, creo que esto es de celebrarse porque la revista de Relaciones Internacionales pues va explorando estos temas y el impacto que tienen, no solamente en el área económica, sino también cómo se empiezan a conjugar con otras distintas temáticas de nuestra disciplina. Y finalmente, pues creo que ahorita, en la etapa actual que tiene la revista, es una también de las más ricas en donde se va centrando en temas que nos interesan como son el cambio climático, la sostenibilidad, la gobernanza global, la reorganización del comercio y de los focos de poder y también, pues ahorita todas las situaciones que nos dejó la pandemia de COVID-19. Entonces, estos son los temas que creo que en general nos ha ido abarcando la revista y, bueno, como se los mencionaba, pues ha sabido entender las coyunturas y los temas más trascendentales para nosotros dentro de esta disciplina. Entonces, en resumen, yo creo que la Revista de Relaciones Internacionales para nuestra área de Economía Política y Economía Internacional, pues tiene una amplia variedad de publicaciones y va reflejando también los cambios que existen dentro de este campo. Entonces yo los invitaría a que rescaten la producción que se hace desde nuestra facultad para que tengamos también otro tipo de mirada para los problemas o las problemáticas tanto internacionales como nacionales. Y podamos entender que economía internacional tiene también distintas perspectivas que nosotros podemos analizar. Por ejemplo, toda la parte de la economía feminista y la parte medioambiental, no solamente entendida desde las lógicas más tradicionales como la neoliberal o la realista, que siguen manteniendo como ese enfoque hegemónico incluso sobre este tipo de temáticas, sino también distintas perspectivas que no tienen que ver con estos enfoques hegemónicos. Entonces también celebro mucho que la revista actualmente esté digitalizada y que nosotros podamos tener acceso a ella en PDF, etcétera, ¿no? O sea, creo que era un problema cuando, por ejemplo, yo estudié, que no podíamos encontrar todos los números digitalizados y si queríamos consultarla teníamos que buscarla en la biblioteca, a veces no estaban los números, etcétera, pero pues ahora ya tenemos un acceso muchísimo más fácil a él. Y la página también ha mejorado mucho, ¿no? O sea, labor que realizó desde anteriormente la doctora Ileana y que también ahora realiza la doctora Virginia y que creo que eso es algo bastante importante para todas y todos ustedes, nuestros internacionalistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias y de verdad es un placer. Algo que me gustaría y que siempre es bueno que mantengamos como una parte dinámica, antes de pasar con el doctor Ignacio, es que ustedes puedan también hacer algunas preguntas y justamente esta es como la advertencia de chicos. Si quieren hacer alguna pregunta, váyanla pensando mientras ahorita vamos a dar el espacio al doctor. Y bueno, vamos a continuar. Pero bueno, vayan pensando en sus preguntas. El doctor Ignacio
realmente es bastante humilde en el sentido de que me dijo, solamente lee esto, por favor, este es el resumen, y no resume en ninguna manera todo lo que ha desarrollado y todo lo que ha hecho también, tanto para la revista, tanto en la parte académica, docencia, de investigación, pero vamos a tomarlo en cuenta aún así. Él es analista de los subterfugios de la economía, es profesor del CRI, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Y para que también lo sepan, les comento que sus líneas de investigación son el Poder Nacional de China, México, el Proyecto de Nación a Largo Plazo, 2030, la nueva Agencia Internacional, Teoría Económica y Comercio Internacional. Y les cedo el micrófono. Muchas gracias, Yair. Omar, qué gusto verte y escucharte. Mariana, la verdad es que me da mucho gusto compartir siempre contigo este tipo de eventos, siempre se aprende contigo y sin duda con Valeria aún más, ¿no? Muchas gracias. Quiero agradecer de manera muy especial a la doctora Valdivia, Virginia, muchas gracias por la invitación, y por supuesto a Alma Rosa Amador, todo ese trabajo editorial que hace y también el trabajo que hace de manera entusiasta Maricruz. Y también quiero agradecer a Sayuri Monroy Carrillo, que mucho ayudó a preparar esta ponencia. Yo tiendo a romper cánones y esta ocasión no es también el momento, discúlpame Virginia por no seguir ya ir las directrices marcadas, pero yo quizás por formación o de formación, yo tiendo mucho a escribir a mano todavía y a pincelear, válgase la expresión, y ponerle títulos a las ponencias y demás. Entonces, lo que yo vengo a presentar, siguiendo las tres preguntas eje que ya se delinearon, tipo ponencia, válgase la expresión, denominada la policrisis de la reglobalización o la policrisis de la desglobalización hacia 2050, y pongo entre paréntesis un subtítulo bajo el análisis multivariable estadístico. Y lo pongo aquí porque así el análisis multivariable estadístico, porque también una cuestión pues de formación o de deformación o de cultura numérica, pues siempre va a manejar los números, ¿no? Y permítame traer a colación quizá algo que en general todas, todos tenemos en este momento, que es hambre, ¿no? Digo, ¿sí? Entonces, permítame el abuso con relación a lo que en términos biológicos tenemos en este momento. El 15 de noviembre recién pasado, nos amanecimos, o durante el día nos enteramos de que ese día la población alcanzó el habitante 8,000 millones, ¿sí? Pero haciendo alusión al título que le puse, hacia 2050, no sé si ustedes sepan que según la Agencia de Población de la ONU, nos decía que en 1950 éramos o eran, ¿no?, 2,500 millones de habitantes, con relación a 8,000 en 2022. Ahí, si me ayudan a hacer una tasa de crecimiento, ¿cuánto creció la humanidad en términos de población? Ahora, hagamos una proyección, y para eso sirve la fórmula, ¿no? Dice la Agencia de Población de Naciones Unidas que para 2050 seremos 9,900 millones de habitantes. Es decir, a 100 años, en términos de tasa de crecimiento, ¿cuánto creció o cuánto estaría creciendo la población? Me llama otro dato, lo que nos dice la ONU, en el sentido de que
para 2035, ¿sí? Por eso decía, aprovechemos lo que tenemos en este momento, que es hambre, ¿no? ¿Sí? Para 2035, dice la ONU, que seremos 9,000 millones de habitantes. O sea, dices, espérame tantito, ¿cómo es que crece de manera exponencial la población? Ahora, con relación a lo que tenemos en este momento, que es hambre, ¿cómo estarán los elementos? Y ahí permítame el abuso de las expresiones. ¿Cómo estarán los indicadores? Y pongan ustedes lo que gusten. Dice, alimentos, hambre, medio ambiente y un largo etcétera, para el 2035. Ahora, permítame ponerlo a una expresión mínima, el 2050. Pues realmente faltan, pues digo, un poquito acostumbrado a los quinquenios. Mi padre mucho me acostumbraba a hacer cuestiones a 5 años. Entonces, pues realmente faltan, déjenme quitarle los 2 años de aquí al 2025, faltan 5 lustros, ¿sí?, para minimizar. Faltan, no sé si decirlo así, 4 o 5 sexenios. Poquito, mientras aquí escuchando a Valeria, hacía aquí unas anotaciones con relación a lo que ella bien decía. Si lo llevamos a la universidad, ¿sí? Faltan, no sé si decirlo así, 5 o 6, quizá 3, con la redesignación de quien ocupe rectoría. ¿No? Si faltarían 3 redesignaciones o 6 rectorados, proporción guardada, mismo número para la facultad, partiendo de 2024. ¿Sí? 6 direcciones o 3 nombramientos. ¿Sí? Tomando en consideración que es posible un segundo periodo tanto en la dirección como en la facultad. ¿Sí? Ahora, lo que nos convoca con mucho tino la doctora Valdivia, pues, pensando en otra de las preguntas, para el plan de estudios. Por legislación, el plan de estudios debe estar en vigor en la generación 25.1. ¿Y cuándo va a ingresar la generación 25.1? Dentro de un año, que es agosto, ¿sí?, de 2024. Es decir, en 2049 estará ingresando la generación, en agosto de 2049 estará ingresando la generación 2051. ¿Sí? Es decir, dentro de 4 o 5 generaciones. ¿Sí? ¿Cómo estaremos en términos de cuestiones tecnológicas? No sé ustedes cómo les llevó la cuestión, ¿no?, de la entrada del plug, ¿no? Cuando antes tenías que traer, digo, ustedes saben mejor que yo la historia de la computación, cuánto pesó el primer disco duro de 1947 con relación a lo que tienes ahora, ¿sí?, la nanotecnología. ¿Sí? Por ahí, discúlpenme lo que voy a decir, pero pues digo, Marvel nos dice que ahora viene la nueva película de Ant, ¿no?, de la micro nanotecnología. ¿Sí? ¿Cómo vamos a estar a 2050 con relación a 1947 del primer disco duro, que pesaba 2.500 toneladas, según la historia de Internet, y lo que vamos a tener para 2050, que ya estaremos tocando los dedos o tipo la computadora de Iron Man, le puchas a la pantalla y se abre la 3D? No sé. ¿Sí? Bueno, ustedes estarán viendo, recordando este momento, sí, por el 50 aniversario de la revista, pero más por la foto que quizá ya vieron en estas horas, ¿sí?, de lo que Uso Horario Ucrania se llevó a cabo, ¿no? La visita sorpresa, bueno, no era tanto de sorpresa,
¿no? de Biden a Ucrania. Ustedes, ¿cómo estarán? Nosotros, ¿cómo estaremos? Nosotras, ¿cómo estaremos? Dentro de 25 años, ¿no? Con todo ese análisis que nos convoca la revista. Yo por ahí había puesto más o menos unas 5 cuartillas sobre esta parte de 1973, 2020 y otras 5 cuartillas para 2050, y me enfoco a esto rápidamente. Porque hoy mucho se habla de 2 o 3 conceptos que aquí Valeria, Mariana y Omar manejan a la perfección. Y para ahorrar páginas, yo te sigo imprimiendo, discúlpenme, ¿no? Pero ya lo encontré. Traigo aquí los cuadritos en 6 en cada. Pero hoy hablamos del nearshoring, ¿no? Del friendshoring o del offshoring o del también onshoring, ¿no? Y son palabras muy bonitas, ¿no? En términos de negocios, ¿sí? Pero que en términos de economía internacional, con todo respeto, pues no es más que un concepto que ustedes conocen muy bien, que habrán visto en economía política internacional o en economía internacional, de 1923, de lo que dicen Heschel uno, Olin otro, ¿no? En torno a la teoría de la localización, ¿no? De lo que decían en este aspecto, porque eso es precisamente donde podemos llevar ya sea a la desglobalización o a la reglobalización, ¿no? En estos próximos 25 años, ¿cómo estaremos? ¿Sí? Lo que sí es que el capitalismo sigue, ¿no? ¿Bajo qué óptica del capitalismo? Hace en la mesa anterior, ahí intercambiando palabras cuando nos daban la bienvenida o despedíamos, ¿no? a las ponentes, a los ponentes, pues alguien decía, pues 1973, dice, pues, el concierto de Elvis, ¿no? 2050, ¿sí? ¿Cómo estará esta recomposición del mundo? Hablando de lo que nos dice la ONU para 2050, esto ustedes lo pueden ver, estoy viendo virtualmente la página de la ONU, sobre los problemas que vamos a tener hacia 2050. Y aquí, doctora Valdivia, haciendo ahí aquí un poquito la numeralia, del 73 a la fecha se han publicado 1.136 artículos. ¿Sí? Y siendo purista, Omar lo dijo de manera excelsa, pero siendo purista, yo me voy estrictamente a los artículos que tienen que ver con la parte dura de la economía internacional. De esos 1.136%, ya ustedes me dirán el número, solamente 5% son estrictamente de economía internacional, ¿no? Como tal, ¿no? Y para ver lo que se ha publicado, hecho y lo que se hará en la revista, vean ustedes, dice la ONU, los desafíos de aquí a 2050. Ojalá los que estuviéramos en 2050, no, de aquí al 2050. Pobreza, África, agua, alimentación, cambio climático, democracia, derechos humanos, desarme, descolonización, energía atómica, envejecimiento, igualdad de género, infancia, justicia y derechos internacionales, juventud, ustedes, macrodatos, migración, océanos y derecho del mar, paz y seguridad, población, refugiados, salud, SIDA. Cien a uno que de estos 1.136 artículos publicados en la revista, se han abarcado estos temas, y lo decía muy bien Valeria sobre la parte, la importancia de la revista, ¿no? De ahí es a lo que me refiero sobre esa parte de la reglobalización, hablando de la relocalización de la globalización, ¿sí? En torno a esta cuestión de, voy a dejar a un lado la teoría,
me voy a la estrategia de negocios, aquí Valeria es experta en ello, de lo que tenemos ahora viendo sobre localización o sobre relocalización o sobre reinversión, como quieran llamarle, ¿no? Por ejemplo, Tijuana. Ustedes hace 10 años un metro cuadrado en Tijuana te costaba $3. Hoy un metro cuadrado en Tijuana, ¿cuánto te cuesta? $3,000. ¿Por qué? Por esta relocalización o esta reglobalización en torno a el nearshoring. Lo que tenemos ahora con el Plan Sonora en IBID, ¿no? Que es una inversión o reinversión o nueva inversión, ¿sí? Friendshoring, ¿no? Esto hablando estrictamente de la parte de la reglobalización, ¿sí? La otra cara, la desglobalización hacia 2050. ¿Qué es lo que tenemos? Lo de hoy en la mañana o lo de ayer como estrategas de relaciones internacionales, ¿no? Con lo que pasó ayer en Múnich, ¿no? Y vean ustedes lo que pasa en estos días, por lo que pasa en estos minutos, mientras uno va a Kiev, el otro ¿dónde está? ¿Sí? En Moscú. El consejero del Partido Comunista Chino, Wang Yi, hasta hace un mes el ministro de Relaciones Exteriores de China, pero es el que más peso tiene en este momento en Relaciones Exteriores de China, ¿no? Wang Yi en Moscú, Biden en Kiev. Sí, entonces, esta desglobalización, ¿hacia dónde nos va a llevar? Cogiendo la pregunta sobre la parte de la investigación, y aquí, doctora Valdivia, yo a pie juntillas no me fui sobre lo que se publicó, sino lo que viene, lo que tenemos que hacer, viendo hacia adelante. Y decían en la mesa anterior con mucho tino, ¿no? Y también aquí se ha mencionado, recogiendo estos pilares que nos formaron, que tenemos, ¿no? Ese legado, diría yo, esa herencia que nos dejaron, pero también este legado que están escribiendo nuestros grandes profesores, ¿no? Aquí Omar, Mariana, Valeria, mucho están haciendo al respecto en este sentido. Sin duda, la doctora Aparicio abriendo brecha en los mismos Estados Unidos, llevando allá el análisis sobre esta cuestión que tenemos, ¿no? En esta parte sobre la desglobalización, porque algo muy importante, no es la primera vez en que la globalización presenta un giro. De aquí yo les recomiendo analizar este paper, se publicó el viernes, hace 8 días, en el Fondo Monetario Internacional, donde dos analistas del Fondo Monetario publican este documento que le denominan la desglobalización en 4 eras, ¿no? Y la actual fase la tenemos ahora. Estoy terminando con la pregunta, hacia 2050, ¿sí? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia una desglobalización o hacia una regionalización? De aquí un muy buen colega, ¿no? Hasta hace poco subgobernador del Banco de México, hoy nuevamente afortunadamente en la academia, en el Colegio de México, el doctor Gerardo Esquivel, pues publica en el mismo Banco de México esta parte de México en la reglobalización o México en la me llamó Gesher Yolin, o México en la desglobalización, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? Lo que sí es que, como dicen en mi pueblo, a cada capellita le llega su fiesta, y más allá de 2050, nosotros tenemos por delante 2 fechas muy importantes. Una, el 31 de diciembre de 2026. Estamos a nada, ¿sí? Y otra, el 31 de diciembre de 2036.
Ubiquen, por favor, 31 de diciembre de 2036 con relación a lo que vamos a tener en estos días, el próximo año, ¿sí?, de las elecciones. ¿Sí? 2024 tenemos elecciones federales, por supuesto, quizá la más importante o la más importante, la presidencial, 2024, por presión guardada. El contexto que tuvimos en 2018, muy similar, es lo que vamos a tener en 2036. ¿Sí? ¿Por qué esa fecha? Y tampoco hay que tener el don de Casandra, ¿no?, considerando que Casandra era la deidad que veía el futuro, ni tampoco jugar al pitonizo, ni tener la bola de cristal. No, eso nos lo dice el artículo 34.7 del TEMEC. ¿Sí? Se revisa en 2026 y finiquita 2036. Sí. Para 2036, para 2035, siguiendo lo que nos dice ONU, nosotros vamos a tener en México algo así como 153 millones de habitantes. Sí. ¿Cómo va a estar el PIB para ese año, considerando la antesala de 2036? Poniendo en consideración que el 37% del PIB de México proviene de Estados Unidos en materia de exportaciones. Entonces, a mí me parece, ya con esto termino, que esto es lo que tenemos por delante en torno a analizar, escribir, investigar, por supuesto, publicar bajo los cánones de dictamen doble ciego que nos exige la revista, para precisamente ver hacia esta pregunta que nos precisa la doctora Valdivia en torno a cuáles son las líneas, yo lo pongo a futuro, cuáles son las líneas de investigación. Algo muy importante que señalaba la profesora Olvera, con relación al tipo de cambio. Hace unas horas en Kiev, Biden promete 500 millones de dólares más en apoyo a Ucrania. ¿Sí? En este lustro no lo va a sentir la economía de Estados Unidos. ¿Eso dónde se va a sentir? En 2047. Ese endeudamiento que Estados Unidos está generando por lo de Ucrania, en términos de deuda, lo va a tener Estados Unidos en 2047. 2 fechas nada más por delante, o 3. El plan de China 2025. Xi, 13 de marzo, va por su 3er mandato, con miras a un 4. Si yo veo a Xi hasta 2033. Luego revisen bien la línea 18 del 14º plan quinquenal de China, de lo que nos dice a 2035, y termino con 5 o 6 palabras. 2049, el segundo objetivo de la República y el renacimiento de la República 2050, con relación a lo que vamos a tener en 2047 con la deuda de China. ¿Sí? Bueno, eso es lo que a mí me convocó la línea de investigación de la que nos lanza a manera de pregunta la doctora Valdivia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y yo creo que sacaremos ahora sí todo un artículo de ahí, y eso será bueno tenerlo también en la revista, y a eso se suma justamente todo lo que se ha comentado. Déjenme puntualizar algunas cosas muy importantes que considero que deben tener en cuenta antes de pasar a una pequeña parte de preguntas y respuestas. Por ejemplo, la doctora Mariana nos comentaba la importancia entonces de salirnos no solamente de este esquema de la economía internacional, sino ampliar, ir hacia esta visión de la economía política internacional y seguir ampliando. ¿Y cómo es que tiene esta oportunidad de hacerlo en la revista? ¿Y cómo es que varios autores también han plasmado temas mucho más amplios, transversales de la economía y que realmente sirven de análisis muy profundo?
También nos recordaba hace un momento, tanto la maestra Valeria Olvera como el maestro Omar Irán, esta importancia de lo que es la regresión histórica, un elemento muy básico de tanto estadística, de economía para ustedes, que es simplemente revisar números anteriores, ver este análisis por etapas, por décadas, y justamente esto es lo que nos va a permitir hacer estos análisis de prospectiva, como nos señalaba hace un momento, con el ejemplo muy excelso que nos daba también el doctor Ignacio. Esos son algunos elementos muy esenciales. Y bueno, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta para hacer al panel, que pueda alzar su mano. No sean tímidas, no sean tímidos de sus temas. Muy bien, pues lo que vamos a hacer más que nada a continuación es que también ellos nos puedan dar una reflexión o también un comentario final de lo que hablaron hace un momento. Igual, si puede ser 1 minuto y medio, 2 minutos, les agradecería. Y comenzamos justamente con el orden que ya teníamos. Gracias. Yair, me avisas, por favor, porque no voy a poner el cronómetro. Yo quisiera tomar estos 2 minutos para decirles algo que no tiene que ver con el dato empírico, sino más bien lo que implica un trabajo en la revista y cómo se selecciona un artículo o las revistas en términos nacionales e internacionales. A lo largo de mi trayectoria académica, actualmente formo parte de 4 boards o consejos editoriales de revistas en América Latina y en Estados Unidos, ¿no? Y eso es, digamos, es importante porque uno va identificando cuál es el trabajo que implica no solamente estar como editor, que he tenido la oportunidad de hacerlo en 2 ocasiones como asistente, ¿no? Como en el caso de Maricruz, cuando tenía su edad, justo a mí me tocó fundar una revista electrónica, La Ibero, en aquel momento en el posgrado, pero también, ¿no?, siendo miembro de comités editoriales, hay algo detrás, y en ese algo detrás implica no solamente nosotros como académicos, cómo definimos a qué revista vamos a enviar nuestros artículos, sino también el trabajo editorial, pero también la indexación. Y esto se los voy a tratar de hacer un poco más clara. Las revistas a nivel nacional e internacional tienen un índice. Ese índice está evaluado y ponen un ranking de acuerdo al nivel de especialización de la revista, de ahí que la línea editorial es importante, pero también tiene que ver con el manejo teórico y metodológico en los objetos de estudio, de análisis. Podemos tener lo que nosotros llamamos revistas de alto impacto, ¿no?, que básicamente ahí la tasa de incorporación o de aceptación de un artículo de los 100, si se publican, alrededor de menos del 20% se publican justo, y el periodo de publicación dura entre 2 a 3 años, ¿no? Hay un rigor metodológico súper fuerte, un manejo teórico impresionante y también una revisión de la literatura. Hay ese tipo de revistas académicas de alto nivel que apuestan de nuevo y generalmente tienen que ver con el mainstream a nivel internacional, sobre todo occidental, y generalmente son publicadas en inglés, para tener ese, digamos, ese tipo de documentos o de ese tipo de publicaciones. Lo que tienen esas publicaciones, y aquí hablo casi a título personal, formo parte del board del International Studies Perspective de Oxford University Press, pues básicamente justo lo que tenemos en ese board son artículos de relaciones internacionales vinculados a la docencia. Entonces, si nos llega un artículo de economía política internacional o de economía internacional, pues no se va a publicar porque la línea editorial tiene que ver con docencia, no con análisis político. ¿Me explico? Entonces, cuando ustedes vayan buscando a las distintas revistas, fíjense muy bien cuál es la línea editorial. En el caso de la revista de Relaciones Internacionales, es muy importante por su tradición y por su peso histórico y temporal. Y porque justo es en México donde se va a desarrollar, junto con otras academias como la argentina, por ejemplo, la chilena, un esfuerzo de los académicos mexicanos por romper el mainstream a nivel internacional de cómo publicar. Entonces, si bien nuestra revista no necesariamente tiene una solidez positivista en términos de que los artículos cumplen con
parámetros, ¿no?, en otro tipo de revistas. Por ejemplo, estoy pensando en Journal of Politics, ¿no?, que es un top journal a nivel internacional, o International Organization, ya me callo. Bueno, justo la validez que tiene, y con eso cierro, la validez que tiene la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM es: 1, rompe el mainstream a nivel internacional; 2, es una revista en español; 3, podemos hacer o podemos identificar una historia en términos de la producción científica de América Latina vinculado a los problemas que desde la región tratamos de proyectar a nivel internacional. Gracias. No sé qué decir en 2 minutos, pero creo que esto que señala la doctora Mariana Aparicio es súper importante. A veces solo vemos el resultado final, pero hay un gran trabajo anticipado, casi desde un año atrás, para que podamos tener esto en nuestras manos. Y es que no solo es la compilación. Ustedes podrían decir, pues nada más copien, peguen los artículos y listo. No, no es así. La verdad es que también desde el Seminario de Relaciones Internacionales, donde tengo el placer de coordinar ciertas obras, podemos observar que, primero, no todas las personas escribimos igual, y que eso se nota mucho cuando queremos poner orden y decir qué temas son los primeros que van a aparecer, el orden, qué es lo que les tenemos que decir que arreglen, porque aunque tenemos lineamientos, pues muchas veces también no nos ceñimos, y ahí sí yo, no, la verdad no me ciño, y ahí agradezco muchísimo el trabajo que han hecho en la revista de Relaciones Internacionales, porque a veces del cansancio, de muchas cosas que estamos haciendo, perdemos de vista también algunos puntos que son importantes y que se consideran dentro de los mismos. Entonces, siempre el que nos estén diciendo hay que mejorar esto, que nos lo pongan en rojito, que nos ayuden a señalar, determinar, ubicar cuáles son las cuestiones que son nuestras áreas de oportunidad, hacen que de verdad estos artículos no tengan solo una revisión o 2, también la de los pares, ya lo decía el doctor José Ignacio, sino que tenga más de 5 revisiones, y creo que esto es lo que hace que tengamos pues 142 números muy bien identificados, muy directos, muy puntuales, y que van con esta evolución que ya les señalaba yo, y que creo que el maestro Mariros hizo espectacularmente esta fragmentación de lo que está sucediendo y de cómo es que cada uno de los números también responde a un contexto. Entonces, la evolución de la revista de Relaciones Internacionales desde estas portadas hasta las actuales, que son las que vemos aquí, desde elegir los colores, desde revisar en qué área es que mejor aparezca, si las reseñas salen ahora o mejor en el siguiente número porque va a coincidir con otro artículo, todo eso es un gran esfuerzo y un gran trabajo, por lo cual sigo celebrando que estemos a 50 años de que esto inició, y de verdad que auguro que esta revista muy pronto no solo esté en los países que ya comentaba, sino que también esté en muchos más países, y que cuente con más recepción, promoción y difusión, porque lo merece, porque es algo de verdad que se hace muchas veces pensando desde la academia, pero también para no solo los estudiantes, sino también para el otro público, investigadores académicos que nos escuchan, entonces, y que lo leen sobre todo. Entonces, seamos parte de esta comunidad, hagamos comunidad y sigamos leyendo y siendo parte de esta celebración de la revista. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría recalcar la parte en la cual la revista de Relaciones Internacionales de nuestra facultad sigue siendo una herramienta esencial para la investigación. Sobre todo también, como hace un momento lo comentaba Yair, cuando trabajé en la revista Foro Internacional, que es del Colegio de México, pues
Ahora esto con lo que se enriquece la revista de Relaciones Internacionales, que es la parte de la línea de política exterior, la parte cronológica y también las notas editoriales, creo que nos ayuda a enriquecer muchísimo más nuestra visión, no solamente con la parte de los artículos académicos, sino también, por ejemplo, como lo mencionó en su participación la doctora Mariana, la parte de las notas es bastante importante porque ahí tenemos acercamiento a materiales nuevos que están saliendo. O sea, muchas veces creo que es muy tradicional que nos centremos como en cierto tipo de autores, cierto tipo de perspectivas, pero dejamos de lado todo lo más novedoso que está surgiendo, sobre todo, por ejemplo, en el área de economía y economía internacional. Entonces, rescaten también la parte de la revista de Relaciones Internacionales, no solamente porque es una revista en español, sino también porque tiene estas perspectivas desde América Latina, perspectivas de corte de colonial, etcétera, pero que pueden ayudarles a ustedes también a ir enriqueciendo su visión más allá de la línea como académica o general que muchas veces se maneja únicamente, y que pueden también pues ahí encontrar esas posibilidades de análisis, de estudio de distintas temáticas que a veces ustedes dirían, ¿son de relaciones internacionales o lo podemos estudiar desde relaciones internacionales? Sí, y lo puedes encontrar en los artículos que están haciendo estas personas, para que también tengan ustedes acercamiento a esas temáticas. Entonces yo también celebro que estemos en estos 50 años de nuestra revista y que nos demos para muchísimo más, porque son espacios en donde nosotros como académicas, académicos podemos empezar a generar esa producción de investigación, pero también la posibilidad para todas y todos ustedes al momento en el que también salgan o egresen de esta licenciatura. Bueno, hay una serie de ideas y aquí discutiendo de dineros. Uno de los problemas que tenemos, y sin duda una gran ventana de oportunidad a trabajar, a desarrollar, ahora con la discusión del plan de estudios. Y reitero ahí la cuestión de quizás siempre verlo por números. Para un proyecto, me di a la tarea de revisar el número y títulos de titulación. Esto fue de 1986 a 2019 y me encontré que más o menos fueron 8,753 que se titularon por trabajo escrito, llámese práctica, tesina o tesis, y de ese número 27% eran temas relacionados a economía internacional. Y esto lo traigo a colación porque tienen ustedes en la revista un gran acervo. No solamente me voy a la parte de economía, sino de las 6 grandes áreas eje que tiene el Centro de Relaciones Internacionales. Y vean ustedes la riqueza de documentos, de investigación que tienen en estos 50 años. Recalco lo que se decía hace un momento en la mesa anterior, de que, y lo decía también con mucho tino Mariana, ¿no? Se ve a futuro en la revista. Vean ustedes el primer número y lo que se escribe en el primer número con relación, si nos ubicamos en el 73, con relación a lo que se escribía, pero pensando en 15, 20 años después. Proporción guardada es lo que tiene la revista en cada número, la riqueza, ¿no? Entonces, si ustedes por ahí tienen situaciones complejas al escribir, redactar sus presentaciones, ¿no? Sus trabajos de investigación que estén desarrollando, que vayan a realizar, pues una fuente primaria obligada es Relaciones Internacionales. Y también algo muy importante, de aquí me dirás Virginia, pero yo en su momento llevaba ahí la numeralia,
cuántas suscripciones tiene la revista, porque quizá ahora lo digital te lleva a otras cuestiones, ¿no? Pero la revista tiene el cupón de la suscripción anual de 450, ¿sí? Pero bien precisa, Valeria, que en Mercado Libre el número suelto te cuesta 200 pesos, ¿sí? Entonces, digo, vean ahí la cuestión de las suscripciones, ¿no? Sin duda, aquí es digno de felicitarse a la profesora Valdivia por todo este trabajo exhausto de la revista, ¿no? La verdad es que muchas felicidades. Y también algo muy importante, y sí lo tengo que recalcar, y se lo comenté hace unos días. Espero, pero te estoy hablando de 30 años a la fecha, y yo creo que es el primer evento que se hace estrictamente sobre la revista. ¿Sí? Así que dobles felicitaciones, y cuando uno te felicita es porque tienes mucho trabajo por delante todavía. Muchas felicidades a ti y a todo tu equipo. Muchísimas gracias, también muchísimas gracias a nuestra mesa que tuvimos el día de hoy. Y de verdad, como todos los que estamos acá, aparte de investigadores que son y docentes que somos, creo que hay una parte que sí nos nace decir, ¿saben qué? Estas son algunas recomendaciones. Unas recomendaciones que salen justamente de los panelistas. En primer lugar, revisen los números. Esos están también de manera física, están en línea. Y algo que dije de Mariana, los índices. Revisen tan solo los índices y hay cosas que les van a llamar muchísimo la atención. Tengan esta apertura de mente, esta apertura hacia los temas, algo que también saco de Omar muchísimo, de cambiar estas perspectivas, ver cosas nuevas, les va a servir mucho. Recuperar autores, hacer esta regresión histórica que nos mencionaba hace un momento Valeria, sirve muchísimo y les va a servir muchísimo incluso para tener esa visión a prospectiva que nos mencionaba el doctor Ignacio. Y finalmente, pasen la voz. No se queden solamente ustedes que vinieron ahorita a este evento, a esta conferencia con esta información, porque es de acceso libre. Así que si ustedes lo comparten, la verdad eso va a estar de lujo. Pero bueno, les doy muchísimas gracias por venir. Les agradezco muchísimo también a las organizadoras, a Maricruz, a la doctora Virginia, perdóname, no podía hacerlo, lo siento, Vicky. Y muchísimas gracias por estar y tengan un buen día.